momentos antes de la protesta le acompañan al presidente electo, su distinguida esposa y su hijito Cuauhtémoc. Señora. Estoy seguro que hubiera habido cambios importantes, muy distinta a la política que se hubiera podido instrumentar. Justamente las consecuencias del fraude electoral. Recuérdense que recién terminado el gobierno de Carlos Salinas, se viene lo que se llamó el error de diciembre. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que a veces las luchas son mucho más largas de lo que uno quisiera. Ok, amigos de Vidas, pues estamos en un capítulo más ahora, muy afortunados por estar aquí con exactamente con una de las personalidades de la política más importantes, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que nos hace favor de recibirnos aquí en su oficina, una oficina que me imagino ha sido de muchas charlas, de muchas investigaciones, y bueno, pues ahora estamos aquí con él para conocer un poquito más de su vida. Ingeniero, muchísimas gracias por recibirnos aquí, y bueno, pues muy buenas tardes exactamente, comentarle. En Vidas nos gusta conocer a todos desde sus inicios. ¿Quién es Cuauhtémoc Cárdenas y qué fue y qué es, más bien, ser el hijo de un expresidente como Lázaro Cárdenas del Río? Mire, yo fui hijo primero de un candidato. Yo nací poco antes de que mi padre tomara posesión de la presidencia. 1 de mayo, ¿cierto? 1 de mayo. Los primeros 6 años de mi vida, pues los viví principalmente en Los Pinos, como casa familiar, Los Pinos. Salí de ahí a los 6 años, okay. O sea que, ¿qué es ser hijo del presidente? Le diría que no sé, porque de los 0 a los 6 años no tiene uno muchos recuerdos. Tengo algunos recuerdos, desde luego, de mis padres desde esa época, de la casa, en fin, de cómo era la casa, qué hacíamos, etc. Pero digo, mis principales recuerdos con mi familia pues son ya después de esa edad, claro. Por razones obvias. ¿Hijo único o tenía hermanos? Hijo único de mis padres, una media hermana que siempre vivió con nosotros, mayor que yo. ¿A qué jugaba Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Cuál era su pasatiempo favorito en esa niñez? Mire, primero nadar todo el tiempo que se pudiera. Y pues jugar lo que se puede jugar en un niño de 5, 6 años, 4 años, pues con amigos de mi edad. Eso sí, siempre tuve la oportunidad de compartir con muchos amigos desde muy pequeño. Okay. Y lo sigo haciendo. ¿Se imaginaba en la política de tener estos alcances, pues de llegar a México y obviamente ser hasta incluso jefe de gobierno? No, digo, de muy pequeño pues nunca pensé en participar en la vida política. Se abrieron oportunidades ya siendo yo adulto. Se abrió la oportunidad. Antes de esto pues hubo estudios, hubo trabajo profesional, hubo acercamientos con gente que tenía las mismas afinidades, tanto desde el punto de vista profesional y técnico como desde el punto de vista de las ideas, pero pues nada más. Normalmente cuando está uno niño, la convivencia también con los abuelos o con los familiares se llega a dar. ¿En algún momento usted convivió con los abuelos? ¿Qué recuerdos tiene de ellos? Con mis abuelos maternos, sí. Los abuelos paternos no, ya habían fallecido muchos años antes de que cuando yo nací. Claro. Pero con mis abuelos maternos sí, todavía una estrecha relación, una gran cercanía de mis padres, ¿no? De mi madre obviamente, pero también de mi padre. Había mucho afecto entre ellos y esto fue compartido. Después mis abuelos fueron siempre muy cariñosos conmigo. Y yo diría que de aquí para allá igualmente. ¿Eso fue en Michoacán? ¿Vivían ellos en Michoacán? Ellos vivían aquí en México. Eran michoacanos,
tenían una casa en Tacámbaro, que es el pueblo donde nació mi madre. Okay. Íbamos de repente por ahí con ellos a Tacámbaro, pero principalmente pues estuvieron aquí en México. ¿Cuál es el mayor recuerdo que tiene de su padre y el de su madre? Pues mucha cercanía, muchos recorridos con ellos, siempre desde muy chico yo, pues atentos e interesados en lo que yo pensaba, en mis juegos, en lo que yo leía, y después pues muy cercanos en mi propio desarrollo. Mi padre siempre pues nos invitaba, nos llevaba, a mi madre, a mí, a realizar algunos familiares, amigos míos también, a distintos recorridos por diferentes partes del país. Esto fue una constante desde siempre. Okay. Pues siempre estuvimos yendo de un lado a otro y esto me permitió pues conocer muchas partes del país, conocer a mucha gente, conocer qué era el país en distintas regiones, cómo se habían desarrollado, qué se había hecho, qué se estaba haciendo en ellas, etc. Claro, el ser hijo de un militar, porque así lo fue su padre, todos podríamos creer que era muy estricto, ¿cierto? ¿Sí era así o en algún...? Era un hombre muy, pues yo diría muy tranquilo, muy calmado, muy tolerante, muy afectuoso conmigo, con toda la familia, Okay. con los amigos, muy cercano con los amigos, pero nada de lo que pudiéramos decir estricto o difícil, nada de eso. Claro. Hace un momento estábamos platicando, nos comentaba usted que, bueno, pues de niño jugaba, leía. ¿A qué jugaba Cuauhtémoc Cárdenas? Y de niño no me acuerdo, pues a lo que puede jugar un niño de 4 o 5 años. Pero digamos ya como a los 10, a lo mejor era aficionado a algún deporte. Me gustaba, como le decía yo, la natación. Jugué béisbol mucho tiempo, Okay. Jugué frontenis mucho tiempo. Y pues principalmente eso, montar a caballo también cuando había oportunidad, principalmente en Michoacán, en el rancho, en fin. ¿Cuándo es cuando llega, en este caso, viene a la Ciudad de México a estudiar a la Facultad de Ingeniería en la UNAM, ¿cierto? Bueno, yo siempre estuve aquí en la Ciudad de México, aquí hice pues la mayor parte de la primaria, otra parte la hice en Michoacán, en Mazatlán, en Ensenada, porque mis padres se movían de un lado a otro, y me tocó andar por esas partes del primero al tercer año de primaria. Después ya mismo tercer año lo terminé aquí en la Ciudad de México. Después, a partir del cuarto año y hasta el tercero de secundaria en el Colegio Williams, en Miscuac. La preparatoria la hice en el Colegio de San Nicolás, en Morelia, la Universidad Michoacana, y regresé aquí a Ingeniería ya para empezar la carrera profesional. Perfecto. ¿Qué le decían sus amigos en este caso? Porque ser el hijo de un expresidente pues también conlleva un significado. ¿Qué le decían? Oye, tú eres el hijo del expresidente. Bueno, afortunadamente en ese sentido siempre tuve muchos amigos y nos veíamos pues siempre como amigos, como iguales, como jóvenes o niños que compartíamos pues intereses comunes. Claro, de ingeniero civil saltamos a la política, ¿cierto? Pues no, primero bastantes años de trabajo profesional. Estudios en la cuenca del río Balsas. Me tocó estar al frente de una construcción importante en la costa de Michoacán, la construcción de una presa grande en el río Balsas, la presa José María Morelos, que está prácticamente en la desembocadura del río Balsas. Después me tocó coordinar los trabajos para desarrollar las primeras fases de lo que hoy es la ciudad de Lázaro Cárdenas, en la costa de Michoacán. Participé en la Sociedad Interamericana de Planificación, me tocó presidirla unos 4 años. Antes de esto, impulsar aquí la formación de la Sociedad Mexicana de Planificación, que también me tocó presidir un par de años, y participar en muchas reuniones técnicas, pues principalmente eso era mi interés principal. Para llegar a ser ingeniero civil, ¿cómo es que le llamó la atención
A lo mejor algún arquitecto, algún ingeniero que haya sido de su agrado y que lo haya, pues sí, impulsado, inspirado. No, tuve afortunadamente la oportunidad de, como dije, de viajar mucho con mis padres. Siempre, mi padre tuvo interés en cuando se estaba construyendo alguna obra importante, alguna presa importante en diferentes partes del país, de visitar. Me tocó ver cómo se fue desarrollando primero la región del Tepalcatepec en Michoacán. Estuvo mi padre a cargo de ese programa regional. Después ver cómo se desarrolló la cuenca del Balsas, también una parte importante que le tocó ahí presidir esa comisión. Y pues vi muchas obras, vi mucha construcción desde joven y desde chico, en fin, y pues yo creo que por ahí entró la ingeniería civil. Ok, eso fue por el tema ingeniería civil. ¿Cómo llega usted a la política? Pues sí, siempre me interesaron las cuestiones sociales, la historia de México, cómo estaba el país, qué se estaba haciendo, qué problemas había, siempre tratando de conocer, de leer, de escuchar a gente que pues sabía más que yo y conocía más que yo. Entonces, no pensé nunca en una participación en política electoral hasta que se abrió la oportunidad. Pero en este caso usted llegó, tocó puertas, oye, yo quiero participar, quiero ayudar a la gente. ¿Eso es parte de querer un cambio social o llegaron a usted? Eso se puede hacer siempre, si tratar de ayudar, tratar de resolver algún problema, se puede hacer desde cualquier sitio donde uno esté, y eso siempre me interesó. Okay. Estuve en un consejo técnico de la Confederación Campesina un tiempo, un par de años. Como le digo, participé en la Sociedad Mexicana de Planificación, que tratábamos de impulsar un desarrollo ordenado en el país, claro, desde un punto de vista meramente técnico, meramente profesional. Y cuando me invitaban de repente a alguna campaña, fui a algún recorrido con el licenciado Echeverría cuando fue candidato, okay, con el licenciado López Portillo cuando fue candidato, y él me invitó a participar como candidato a senador, okay, por el estado de Michoacán. Le dije que no me interesaba el Senado, que prefería yo colaborar con él en una cuestión más ejecutiva. Me dijo, ¿por qué no toma el reto de una campaña? Le dije, sí, pues si eso le sirve y ya estamos en esto, pues le damos. Le entro. Y fue como entré propiamente a la política electoral. Ok, entonces eso fue como parte del inicio de la política del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El PRI, llega al PRI. ¿Cuántos años estuvo con el PRI? ¿Qué significó para usted el PRI? Pues más que el PRI era todo un régimen, era todo un gobierno que tenía un compromiso con los principios de la Revolución Mexicana. Yo por eso estuve participando ahí, siempre tratando de impulsar esos principios de la Revolución. Ahora sí le puedo decir que desde ese momento pues ya no he dejado de estar en alguna forma participando activamente en la política, a veces en una trinchera, a veces en otra. Ok. ¿Por qué se da en este caso su salida del PRI? Porque tratamos de mantener los principios justamente que postulaba el partido en ese momento, okay, principios vinculados con la Revolución Mexicana, defensa y rescate y defensa de la soberanía, elevar las condiciones de vida de la gente, okay, impulsar el desarrollo del país. Y cuando el partido se va para otro lado, pues un grupo de miembros en aquel momento decidimos ir por otro lado, justamente siguiendo y respetando los mismos principios. Aparte dando inicio en este caso a la fundación del Partido de la Revolución Democrática, ¿cierto? Pues primero se da una disidencia en la corriente democrática. En el 86 empezamos como corriente democrática, un pequeño grupo. Después se abre la oportunidad de la candidatura, pero en realidad fueron primero 3 y luego 4 candidaturas por los partidos que me postularon en el 88.
se dio el rompimiento justamente con el PRI, y a partir de ahí, pues a empujar las cosas, a ver si tenemos una más profunda transformación democrática. Claro, 3 veces en este caso candidato a la presidencia de la República, una de ellas justamente con el licenciado Carlos Salinas de Gortari, que se dio pues sí un debate porque en teoría pues usted había ganado. ¿Cómo fue eso? Se cayó el sistema. Los datos indican que se ganó esa elección, no había manera de defenderla, es decir, el gobierno puso todo para que no se pudiera revertir el fraude electoral, pero el fraude, entre otras cosas, fue incluso, yo diría que, confesado por el entonces presidente Miguel de la Madrid en un libro autobiográfico. Dice que él ordenó que se dieran informaciones sobre que sería el 45% de las casillas de aquel momento, que se dieran los datos agregados, dijo él. Entiéndalo como lo quiere entender cada quien, ¿qué quiere decir eso? Lo cierto es que del 45% de las casillas nunca se conocieron cómo se habían dado las votaciones, ni a favor de qué partido, ni en contra de qué candidato. Entonces, pues a partir de ahí el gobierno no respetó los recursos que se presentaron en distintas instancias, en el Congreso, ante la Suprema Corte, etc. Y bueno, no había organización, no había manera de revertir el fraude por las vías legales, y pues se impuso el fraude. ¿Y cuál fue la decisión entonces? Pues seguir buscando, en base a los mismos principios que habían guiado la campaña en el 88, las transformaciones ya desde un punto de vista de la formación de un partido, de impulsar causas distintas, etc. A años de que sucedió esta situación de que pues usted no queda como presidente cuando los números así lo marcaban, aún se siente impotencia, se siente que en algún momento, estando usted en la presidencia, pudieron haber cambios muy positivos. Mire, estoy seguro que hubiera habido cambios importantes, muy distinta a la política que se hubiera podido instrumentar en otras condiciones, pero lo que hay que tomar en cuenta es que a veces las luchas son mucho más largas de lo que uno quisiera. Exacto. Entonces había que seguir insistiendo en lo mismo, y en eso estamos todavía, insistiendo en lo mismo. Luego vienen en este caso, dos participaciones más para la presidencia de la República. En esos no les favorecen los números, al parecer, pero sigue adelante usted, platícanos un poco de ello, de esa experiencia que se vive en las otras dos participaciones. Bueno, fueron dos campañas más, efectivamente, yo diría para mí muy satisfactorias. Hubo una buena respuesta de la gente, no la que me hubiera gustado, evidentemente, pero yo diría que hubo una buena respuesta. Y como digo, las luchas a veces son más largas, y no es una lucha personal, no se trata de llegar a un cargo público, se trata de lograr las transformaciones en el país, y en eso pues puedo decirle que con mucha gente hemos ido empujando en eso. Claro, bueno, pues aquí nos está platicando un poquito el ingeniero Cárdenas, parte de lo que se vieron en estas campañas a la presidencia, donde uno, pues los números sí le favorecían, en las otras dos, pues no. Sin embargo, pues como bien menciona, pues hay que continuar adelante. En este caso, llega después la jefatura a la Ciudad de México. Primero que nada, me gustaría comenzar. ¿Qué significado tiene para usted la Ciudad de México y qué fue gobernarla? Mire, fue muy importante llegar a la Ciudad de México. Pues, bueno, es justamente las consecuencias del fraude electoral. El gobierno que siguió se vio obligado a tomar medidas importantes para bajar las presiones políticas y económicas. Recuérdese que recién terminado el gobierno de Carlos Salinas, se viene lo que se llamó el error de diciembre, una caída económica muy fuerte a las 3 semanas de que se había instalado el nuevo gobierno. Y esto, además de la crisis económica que se provoca,
obliga también al gobierno a tomar pues otras medidas. En el terreno político abre la posibilidad de que se elija al gobernador o ahora jefe de gobierno de la Ciudad de México, le da autonomía a la autoridad electoral, deja de depender del secretario de Gobernación, se deja de encabezar la comisión electoral el secretario de Gobernación. Ya la gente lo elige, ¿no? Ya entra un grupo independiente, en fin, hay cambios importantes. Uno muy importante fue que los medios, radio, televisión, se abrieran también para la oposición, cosa que no había sucedido ni en el caso de campañas presidenciales, ni en 88 ni en 94. Okay. Entonces todo esto pues abrió la oportunidad y el planteamiento de pues, a compañeros, amigos. En 88 se había ganado la votación en el Distrito Federal. Los senadores, los 2 senadores del Distrito Federal eran gente del Frente Democrático Nacional, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez. Se habían ganado 38, si mal no recuerdo, de los 40 distritos que había aquí en lo que es ahora la Ciudad de México. Entonces, pues no faltó quien se le ocurriera y planteara la posibilidad de que buscáramos participar en la búsqueda de la jefatura de gobierno cuando se abrió esta oportunidad. Así lo hicimos y pues se ganó en el 97 la jefatura de gobierno. Primer gobierno electo para exactamente. La ciudad. Lo que le comentaba, ¿y qué significado tiene para usted la Ciudad de México? Muy importante, digo, sin duda pues es donde se toman muchas decisiones importantes de todo tipo para el país, no solo en el terreno político, sino también cultural, técnico, financiero, etcétera. Pues aquí se concentran muchas decisiones, se concentran muchos intereses. Es una ciudad compleja, una ciudad de 9 millones de habitantes. No ha cambiado mucho en eso de entonces para acá, pero pues una ciudad con todo tipo de problemas. Claro. Y había que pues tratar de también hacer cambios en lo que era el gobierno de la ciudad. Hubo que adaptar también el cambio de una dependencia federal, como era el gobierno de la ciudad, era una dependencia federal, el departamento del Distrito Federal, a un gobierno autónomo. Entonces, adaptar instituciones, la administración de distintas áreas, crear algunas otras. Se creó en aquella época el Instituto de Cultura, el Instituto del Deporte, en fin, una Secretaría de Salud para la ciudad. Hubo cambios importantes. Y, pues en 3 años, porque ese fue un gobierno de transición, no fue un gobierno de 6 años como serían ya los siguientes, pues hubo poco tiempo para cambios, pero creo que algo se logró. Antes de llegar a la ciudad, ahí me fui un poquito adelante, llega también a ser gobernador de Michoacán. Así es. ¿Es diferente conducir a un estado como es Michoacán a la Ciudad de México? Pues diferente y no. Digo, es diferente porque bueno, los contextos son distintos. En el caso de Michoacán, pues es un estado con amplias zonas rurales, con 113 municipios de todos tamaños, con distintas necesidades. Son regiones que no son homogéneas una respecto a la otra, es decir, con distintas características. Por otro lado, pues yo le diría que el ejercicio mismo del gobierno, en mi caso, a mí me permitió estar muy en contacto tanto con la gente de Michoacán como con la gente aquí de la Ciudad de México. Ok. Platíquenos una anécdota que haya usted tenido y que lo tenga pues muy presente en este caso al dirigir pues, a una de las ciudades más importantes a nivel Latinoamérica como fue la Ciudad de México. Y obviamente también que nos comente, ¿se llega a descansar al dirigir este tipo de lugares? Me refiero a que si tiene tiempo para usted, para la familia, o es totalmente demandante pues dedicarse a ser jefe de gobierno o estar en la política.
Yo siempre tuve tiempo para la familia y siempre Ok. tuve tiempo para estar en casa y siempre tuve tiempo para pues, el esparcimiento, digamos. Pues, siempre hubo manera de hacerlo sin descuidar las responsabilidades que se tienen al frente de un gobierno. Y lo mismo le diría yo en el caso de Michoacán, que de aquí de la Ciudad de México. Ok. Siempre hay tiempo, es cosa un poquito de Hacerse organizarse y espacio. además con una yo diría también muy estrecha colaboración y la comprensión de parte de la familia. Ok. Toca un punto bien importante. La familia. ¿Qué significado tiene para usted la familia? Platíquenos. Tiene 3 hijos, al parecer. 3 hijos. Platíquenos un poquito de ellos, a qué se dedican. ¿Usted está en constante comunicación con ellos? En constante comunicación con los 3. El mayor, que es Lázaro, pues él ya ha estado en la política. Uh-huh. Cuauhtémoc está más en las cuestiones de orden cultural, él es arquitecto, Lázaro es antropólogo. Okay. Cuauhtémoc es arquitecto y está más en la cuestión cultural y en cosas de su profesión. La menor es Camila, que es ella pinta, en el arte, en la creatividad. Dibuja, graba, ella está en eso. Oye, me imagino que pues ahorita el tema nietos, ¿no? Ha de ser súper Pues el tema nietos son 2 nada más. Okay. Los 2, uno de Lázaro, el otro de Cuauhtémoc, los 2 de 24 años. Okay. Ya, pues profesionistas los 2, haciendo cosas distintas. El mayor que lleva 1 mes y medio uno con otro, uh-huh, es el de Cuauhtémoc, está más en cuestiones también de orden cultural. El de Lázaro ha estudiado y sigue estudiando cuestiones de historia, de ciencia política, más en eso, y todavía pendiente de terminar algún doctorado. Ok. Platícanos una tarde o un fin de semana en familia. ¿Se reúnen todos, escuchan música, se van de viaje? ¿Cuál es esa salida perfecta del ingeniero Cárdenas con la familia? Pues nos reunimos con frecuencia. Siempre hay alguna fecha, algún motivo para reunirnos, sí. Comemos generalmente. Últimamente ya hace tiempo que no viajamos todos juntos, ya somos muchos para viajar todos juntos, pero... Los tiempos ya no se dan, ¿no? Ya todos tienen diferentes agendas. Cada quien tiene su actividad, pero repito, estamos muy en contacto. Okay. Muy en contacto. Yo Cuauhtémoc está aquí en esta misma oficina, lo veo casi todos los días. Claro. A Lázaro y a Camila no tanto, pero un par de veces a la semana por lo menos estamos juntos. ¿Cómo fue Cuauhtémoc Cárdenas cuando tenía sus pequeñines de 10, 8 años? ¿Era consentidor? Consentidor yo y consentidora Celeste, que nos falta desde hace 2 años. Ok, consentidores. ¿Alguna anécdota que nos comente de sus pequeños? Pues no, ¿quién era el más travieso? Pues los 2 y ninguno de los 2, siempre muy cercanos y siempre muy cariñosos, y lo siguen siendo. En una palabra, ¿cómo definiría usted a la familia? En una sola palabra, ¿cómo la define? Pues yo diría principalmente muy cercana y muy cariñosos entre sí. Ok, ahora regresando tantito a la política, ¿en la política se pueden tener amigos? ¿O hay que tener cuidado? Yo he tenido amigos y tengo amigos. Ok. ¿Qué es lo más difícil de estar en la política? Pues para mí no ha sido difícil, esto es, si uno se mantiene con apego a principios, si uno tiene las mismas actitudes siempre ante distintas cuestiones, pues no veo problema. Okay. Yo no veo problema. Difícil no es como cualquier otra actividad. Claro. Ahorita, ¿a qué se dedica Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Qué está realizando en su vida? ¿Qué hace en sus momentos libres? Platíquenos un poco de ello. Pues principalmente tratando de seguir pues la política, dar seguimiento a la política petrolera, a la política energética, tratando de impulsar distintos estudios. Participo desde hace, que ya son 10 años, 11 años, con un grupo en la Universidad Nacional
donde estamos unas 20, 25 personas, hemos producido varios documentos. El grupo se llama Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, ahí nos aloja la UNAM. Okay. Eso es un grupo que no tiene ninguna remuneración, nada que se le parezca, pero ahí nos acoge la universidad y discutimos sobre cuestiones nacionales, de importancia nacional generalmente, y hemos producido ya 5 o 6 documentos de entonces para acá. Bueno, pues sí, fíjense, estamos exactamente en la oficina del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y ustedes pueden ver a su alrededor pues bastantes libros. ¿Qué lee el ingeniero Cárdenas en sus momentos libres? Pues leo de todo, un poco de todo. Leo de problemas de México, leo de historia. Me interesa mucho toda la cuestión de México, historia de la revolución. Trato de decir, novela policíaca, me gusta, novela histórica. ¿Algo que nos recomiende de novela policíaca? Pues no. ¿Algún autor o algo así como para que la gente que nos está viendo, obviamente, pues sepa también de esos autores que le gustan al ingeniero Cárdenas? Me gusta un autor que se llama Andrea Camilleri, otro autor que se llama una autora, Fred Vargas, en fin, de novela policíaca y mucho de cuestión de historia sobre todo. Ok, pues miren, estamos muy a gusto aquí con el ingeniero Cárdenas, sin embargo es un hombre muy ocupado, tenemos que hacer a velocidad las siguientes preguntas. Preguntarle, en este caso, México, ¿cómo se encuentra en tema política? ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? ¿Cuál es su opinión? Mire, considero que tenemos problemas que hay que atender con mucha prioridad y con prioridad. La desigualdad económica, desigualdad que tenemos que buscar que haya un mejor equilibrio, en este caso, una economía que ha crecido en los últimos años, en las últimas décadas, muy lentamente, no satisface el crecimiento, las necesidades del país, una presencia de la delincuencia creciente, de la inseguridad creciente, que yo diría que es el problema que más preocupa, el que más siente la población, o sentimos todos. Y yo creo que a esto hay que pues yo diría primero abrir un gran diálogo para, entre muchas cabezas y muchos conocimientos, tratar de encontrar mejores caminos para enfrentar ese tipo de problemas. Perfecto. También hay otro de los problemas que se han venido acumulando en los últimos años y que, bueno, esto, a mi punto de vista, se ha vuelto una crisis, el tema agua, la falta de agua. Bueno, este es un problema y lo estamos viviendo en este año, que tenemos una sequía severa, pues prácticamente en todo el país, según entiendo. ¿Qué se debe de mejorar para eso? Para mejorar la infraestructura, a lo mejor que el Cutzamala pues no tenga tiene 35% ahorita. El problema es que, por un lado, pues no podemos cambiar los ciclos naturales. Claro. Ha habido, y si lo vemos estadísticamente, hemos tenido ciclos de abundancia de agua y ciclos de escasez. Estamos ahorita en un severo ciclo de escasez. Ahora, en el caso de las ciudades, yo diría principalmente de las ciudades, y tenemos aquí, lo mencionaba usted hace un momento, pérdidas por fugas en el orden del 30-40%. Bueno, hay procedimientos técnicos que permiten reparar fugas, y me parece que a eso habría que dedicar presupuestos altos, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en prácticamente todas las ciudades del país. Okay. El agua que ya está aquí en la ciudad, por ejemplo, es el agua más barata. Ya no hay que traerla de otro lado, ya está aquí. Nada más hay que evitar que se pierda. Okay. Por una parte. Por otra, creo que ya es tiempo de empezar a estudiar. Yo creo que estudios ya existen inclusive, pero ya debería empezar a dar los primeros pasos para traer agua de cuencas, principalmente del Golfo de México,
a esta zona metropolitana, que no es nada más la Ciudad de México, sino pues toda el área conurbada, ya un buen número de municipios del Estado de México, algo más de Hidalgo, y si se va a traer agua de las cuencas altas del Golfo, pues habría que pensar que el acueducto que traiga esa agua para acá tendrá que dejar beneficios al pasar por Puebla, por Tlaxcala, por el oriente del Estado de México, y desde luego pues ya asegurar un abasto aquí suficiente. Tiene que haber campañas para que hagamos mejor uso del agua, para evitar fugas innecesarias, etc. Claro. Pues, a ver, continuamos con las preguntas rápidas. ¿A qué le tiene miedo Cárdenas? ¿Algo le tiene miedo? Miedo no. Todo problema es atendible y tiene solución. ¿Cuál es el momento más difícil de toda su vida o que recuerde uno de los momentos más complicados? Y en lo personal no tengo momentos complicados. En realidad, pues, he tenido una vida tranquila y sin sobresaltos en el terreno personal y familiar. ¿Le gusta la música, Cárdenas? ¿Qué escucha? Me gusta mucho la música, me gusta la música mexicana, me gusta la música barroca, escucho de vez en cuando, no con la frecuencia que quisiera. ¿Algún título, algún cantante que sea de sus preferidos o es general? Pues yo le diría que es general, es decir, me gustan mucho de lo que se escuchaba cuando yo era pequeño, me gustan los tríos de música ranchera, duetos de música ranchera, en fin. Y como le digo, también música barroca y música de otras partes del mundo, mucha música folclórica de Sudamérica, por ejemplo, me gusta mucho. Ok. En el tema de los alimentos, la gastronomía, ¿qué disfruta el ingeniero Cárdenas? Soy de muy buen diente, como de todo. Me gusta mucho la comida mexicana, me gusta mucho la comida de Michoacán. Ok. Las enchiladas no le podemos hacer el feo, ¿cierto? No les podemos hacer el feo y hay comida muy, muy buena aquí, pues yo diría que prácticamente por toda la República. Sí. En Yucatán, en Campeche, en Veracruz, en Oaxaca, en fin. Exactamente. ¿Con qué sueña el ingeniero Cárdenas en la actualidad? ¿Cómo le gustaría ver a su país? ¿Cómo le gustaría ver a sus nietos? Obviamente ya son jóvenes, pero que se desenvolvieran en un lugar, pues como bien lo menciona, seguro y de oportunidades. Pues eso, justamente, seguro y de oportunidades, con un desarrollo que ofreciera oportunidades para todos, yo diría particularmente para los jóvenes. Claro. Ahora, una pregunta que a mí me encanta realizar a todas las personalidades que nos permiten, en este caso, entrevistarlos. Si llegara el genio de la lámpara y le dijera, le voy a dar 3 deseos para que pida y se los voy a cumplir, ¿qué pediría y por qué? Mire, primero que tuviéramos una política petrolera que nos permitiera realmente una transición energética como la que debe tener este país. Tiene recursos, tiene talento en la gente, tiene técnicos que conocen de esto, pero hay que manejar mejor. Urge un cambio en la política petrolera. Número 1. La 2. Igualdad para todo el mundo. La 3. Pues un mundo en paz. Exactamente, pues estas son parte de los deseos que el ingeniero Cárdenas nos comenta, nos comparte en estos momentos. Y bueno, para cerrar ya casi la entrevista, el día de ayer, el 86 aniversario de la expropiación petrolera. Amigos, ¿cómo están? Otra vez su amigo Charlie Monkey, investigador de Humanus. Y bueno, ¿qué creen? Pues estamos aprovechando aquí que estamos en Ciudad de México, aquí por Reforma, atrás de mí la fuente de petróleos, recordando, en 1938 se realizó por decreto la expropiación petrolera. Esto pues lo hizo el expresidente general Lázaro Cárdenas del Río, quien pues fue padre de Cuauhtémoc
Cárdenas, que es ahora nuestro entrevistado ahí por Gerardo Meléndez. Y pues bueno, como saben, ese tema de los petróleos en ese entonces lo manejaban 17 empresas extranjeras, tanto gringas como británicas. ¿Cómo la ven, amigos? Pero pues ya ahorita pues ya está hecho todo, ya se conocen la historia. Y ya les dije, sigamos con la entrevista, amigos. Adiós. Se le vio a usted junto con la, en este caso, candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Me gustaría primero conocer qué opina de ella y cómo fue este evento en el que, pues obviamente se menciona que probablemente en algún momento usted la podría pues apoyar y darle seguimiento a este caso energético. Ella, afortunadamente, yo lo agradezco, quiso ir a hacer una guardia. La familia siempre vamos cada año a la tumba de mi padre en el momento de la revolución. Ella en este año nos quiso acompañar, yo se lo agradezco. Me parece que los planteamientos que hizo en materia energética son planteamientos positivos que marcan una política en materia de energía que nos permitirá resolver muchos problemas, y pues es lo que yo podría decirle a ese respecto. Sin comprometer, ¿qué significado o qué opinión tiene usted de Claudia Sheinbaum? Pues que es una persona formada en la ciencia principalmente, comprometida con las causas sociales del país. Con esta nos despedimos. Si lo invitara al gabinete a que la apoyara en algún momento, pues al tema energético o a una secretaría, ¿le entraría? Hay que pensarlo 4 veces o 5. Excelente. Pues muchísimas gracias. Agradecemos a toda la gente que nos está viendo en estos momentos en el programa de Vidas. Muchísimas gracias por habernos recibido aquí exactamente en su oficina. Gracias por compartirnos parte de su vida, de su niñez, de todo su recorrido y trayectoria dentro de la política. Y bueno, pues para nosotros es un gusto el que nos haya permitido estar aquí con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos de Vidas, no se les olvide que la siguiente semana tenemos una vida más que encontrar en su programa El Poder de los Sueños. Muchas gracias, ingeniero. Gracias.